que es un libro de características escatológicas. Cuando decimos escatológico, ¿todos entienden hasta a esta altura ya qué quiere decir escatológico? ¿Quién sabe lo que es escatológico? Levánteme la mano, por favor. ¿Quién sabe? Ok, vamos a explicarlo entonces. Si ustedes buscan en el diccionario secular, la palabra escatología generalmente se la utiliza para, no para la aplicación que se hace dentro del mundo cristiano, ¿sí? Entonces por eso por ahí como que les va a sonar raro lo que dice el diccionario en español. La escatología, para hacer un resumen así breve del concepto de la palabra escatología, como ustedes sabrán, la palabra logía, todas las palabras que terminan en logía, la palabra logía significa estudio, estudio, ¿sí? Análisis, estudio o investigación de tal tema. El tema es el anterior. O sea, el logía vendría a ser el estudio de lo anterior. Entonces, la escatología es el estudio de los eventos y los acontecimientos futuros, los acontecimientos finales, los acontecimientos proféticos, las cosas que están anunciadas que han de suceder. Y la escatología se encarga de estudiar, la escatología es una de las materias que ustedes van a tener aquellos que sigan estudiando en los años próximos, cuando sigan avanzando ya sea en el Instituto Bíblico o finalmente en la licenciatura. La escatología tiene la particularidad de estudiar todas las corrientes, así como la soteriología. ¿Se acuerdan que también la soteriología es una materia que se ve en Instituto Bíblico? La soteriología es el estudio de las doctrinas de la salvación. Entonces, dentro de la soteriología, ustedes tienen la línea calvinista, arminianista y aún otras líneas que son menos populares o menos conocidas. Entonces, así como en la soteriología, también en la escatología se estudian las diferentes corrientes de pensamientos que hay respecto de los acontecimientos finales. Por ejemplo, hay quienes piensan que el arrebatamiento de la iglesia no existe directamente. O sea, tal cosa nunca va a ocurrir. Hay otros que piensan que el arrebatamiento de la iglesia sí va a ocurrir y que va a ocurrir antes de los 7 años de tribulación. Hay otros que piensan que el arrebatamiento va a ocurrir en el medio y otros que piensan que va a ocurrir al final de los 7 años de tribulación. Y esas posturas todas tienen su fundamento, su argumentación, todos tienen su fundamentación, por supuesto, y son dignas de análisis, ¿sí? Hay algunas otras que son muy tomadas de los pelos y directamente ni siquiera se tienen en cuenta para el estudio serio porque no tienen prácticamente ningún fundamento, son ideas sueltas. Entonces, este libro, Daniel, cuando ustedes estudien escatología en el instituto, en los años que vienen, aquí en esta estrategia que iniciamos llamándola ENOC, en el instituto vamos a ver escatología y vamos a analizar todas esas corrientes profundamente desde este libro, precisamente, el libro de Daniel. Por eso es que hoy vamos a hacer lo que estamos haciendo durante todo este año, que es introducción a los libros de la Biblia. La introducción al libro no es el estudio profundo y exegético de cada versículo y el significado semántico de cada palabra, de cada versículo, no es eso. ¿Sí? Estamos muy lejos de eso al hacer introducción al libro. La introducción al libro a nosotros lo que nos hace es posicionarnos dentro del panorama bíblico general, diciéndonos este libro fue escrito en tal tiempo, aproximadamente de tal año, tal autor fue quien lo escribió, el autor estaba en tal situación, eh, podríamos decir como Ezequiel, por ejemplo, estaba en una situación de exilio, siendo llevado al cautiverio. Bueno, Daniel también está en la misma época. Entonces, son esas las cosas que vamos a estudiar. Vamos a llegar a tocar algunos puntitos, como ustedes ya habrán visto en el cuestionario, vamos a llegar a tocar algunos puntitos, pero no los podemos profundizar porque no nos va a alcanzar nunca, jamás, un encuentro como este para analizar semejante profundidad que puede llevar meses de estudio, ¿sí? Porque realmente son muy complejas las cosas que surgen a partir del libro de Daniel. Muy, muy, muy complejas. Y además son muy importantes de entenderlas, ¿sí? Muy importantes de entenderlas, porque justamente como es un libro
que se le compara con el libro de Apocalipsis, porque habla de los mismos eventos, no es que se lo compare, sino que se dice que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es como que a los antiguos les fue anunciado las mismas cosas que nos fueron anunciadas a nosotros por distintos autores y en distintos tiempos. A una diferencia de 500 a 600 años aproximadamente uno del otro, anuncian prácticamente las mismas cosas, con una coordinación exactísima, maravillosa. Realmente cuando uno estudia escatología se queda maravillado de ver cómo los tiempos que Dios marcó y los eventos proféticos se fueron cumpliendo al pie de la letra, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, realmente quería hacer esta salvedad porque yo sé que nos vamos a quedar con gusto a poquísimo hoy, se los adelanto, porque realmente es un librazo. A pesar de que tiene solamente 12 capítulos, es un libro para tremendo, 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 tremendo. Aquellos que ya han estudiado algo de escatología saben de lo que estoy hablando, saben de que es un libro para muchísimo estudio y análisis. Entonces, haciendo esta salvedad, entramos al audio para que ya mismo nos comience a ilustrar, poquito a poco más o menos, de qué se trata todo este libro de Daniel. Vamos a entrar entonces al audio inmediatamente y lo compartimos para ir abriendo nuestra imaginación respecto de este profeta tan importante. Introducción al libro de Daniel. Respecto del autor. El libro de Daniel identifica al profeta Daniel como su autor en Daniel 9:2 y en Daniel 10:2. Jesús también menciona a Daniel como su autor en Mateo 24:15. En cuanto a la fecha de su escritura, el libro de Daniel fue escrito probablemente entre el 540 y el 530 antes de Cristo. Sobre el propósito de la escritura se puede observar que, en el año 605 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había conquistado a Judá y deportado a muchos de sus habitantes a Babilonia, incluido a Daniel. Daniel sirvió en la corte real de Nabucodonosor y varios gobernantes que siguieron a Nabucodonosor. El libro de Daniel registra las acciones, profecías y visiones del profeta Daniel. Los versículos claves son Daniel 1:19 al 20. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misaías y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Daniel 3:17-18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 4:34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Daniel 9:25 al 27. Sabe pues y entiende que, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hagamos ahora un breve resumen. El libro de Daniel se puede dividir en 3 secciones. El capítulo 1 describe la conquista de Jerusalén por los babilonios. Junto con muchos otros, Daniel y sus 3 amigos fueron deportados a Babilonia y por su valentía y obvias bendiciones de Dios sobre ellos fueron promovidos al servicio del rey, como lo describe Daniel 1, 17 al 20. Los capítulos 2 al 7 registran a Nabucodonosor teniendo un sueño que solo Daniel podría interpretar correctamente. El sueño de Nabucodonosor sobre una gran estatua representaba los reinos que se levantarían en el futuro. Nabucodonosor hizo una gran estatua de sí mismo y forzó a todos a adorarla. Sadrach, Mesach y Abednego se rehusaron y fueron librados milagrosamente por Dios, a pesar de haber sido echados dentro de un horno de fuego. Nabucodonosor fue juzgado por Dios por su soberbia, pero después restaurado, una vez que reconoció y admitió la soberanía de Dios. Daniel capítulo 5 registra el mal uso que hizo Belsasar, hijo de Nabucodonosor, de los objetos tomados del templo de Jerusalén, y como respuesta recibió un mensaje de Dios, escrito en la pared. Solo Daniel pudo interpretar la escritura, un mensaje del juicio venidero de Dios. Daniel es echado al foso de los leones por rehusarse a orar al emperador, pero fue librado milagrosamente. Dios le dio a Daniel una visión de 4 bestias. Las 4 bestias representaban los imperios de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Los capítulos 8 al 12 contienen una visión de un carnero, un macho cabrío y varios cuernos, también referente a futuros reinos y sus gobernantes. Daniel capítulo 9 registra la profecía de las 70 semanas de Daniel. Dios le dio a Daniel el tiempo preciso cuando el Mesías vendría y sería muerto. La profecía también menciona a un futuro gobernante quien hará un pacto con Israel, el cual romperá al cabo de 3 años y medio, seguido poco después por el gran juicio y la consumación de todas las cosas. Daniel es visitado y fortalecido por un ángel después de esta gran visión, y el ángel le explica la visión a Daniel con gran detalle. En cuanto a las referencias proféticas, vemos en las historias del horno de fuego y de Daniel en el foso de los leones una referencia profética de la salvación provista por Cristo. Los 3 hombres declaran que Dios es un Dios que salva y quien puede librarlos del horno de fuego, allí en Daniel 3:17. De la misma forma, al enviar a Jesús a morir por nuestros pecados, Dios ha provisto un escape del fuego del infierno, como lo expresa 1 Pedro 3:18. En el caso de Daniel, Dios envió un ángel para cerrar las bocas de los leones y salvó a Daniel de la muerte. Jesucristo es nuestra provisión de los peligros del pecado que amenazan con consumirnos. La visión de Daniel del final de los tiempos representa al Mesías de Israel, por quien muchos serán limpios y purificados, como lo expresa Daniel 12:10. Él es nuestra justificación, así lo expresa 1 de Pedro 5:21, por quien nuestros pecados a través de su sangre serán lavados y seremos tan blancos como la nieve, Isaías 1:18. En cuanto a la aplicación práctica de las enseñanzas de este libro a nuestras vidas, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, siempre debemos permanecer firmes ante lo que sabemos que es correcto. Dios es más grande que cualquier castigo que pudiera venir sobre nosotros, ya sea que Dios decida librarnos o no. Él siempre es digno de nuestra confianza. Dios sabe lo que es mejor y Él honra a aquellos que le obedecen. Dios tiene un plan y su plan está elaborado hasta el más mínimo detalle. Dios conoce y tiene el control del futuro. Todo lo que Dios ha predicho
se ha cumplido con la exactitud con que fue anunciado. Por tanto, debemos creer y confiar en las cosas que Él ha predicho para el futuro. Algún día ocurrirán exactamente como Dios lo ha declarado. Bendiciones para todos, amados. Nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro en el libro de Oseas. Muy bien, ya tenemos entonces un pantallazo general de qué se trata el libro de Daniel. Vamos rápidamente entonces al cuestionario, ¿sí? Vamos al video para empezar a responder las preguntas. Lo vamos a colocar un poquito más lento que de costumbre. Ahí está. Así pueden responder si a alguien le falta alguna. Supongo que no, ¿no? Porque cambiamos la metodología por pedido de Danilo, que me pareció muy buena la propuesta, y creo que tuvieron más tiempo, ¿no? Para poder trabajar el cuestionario. Ok, así que hoy le voy a preguntar todas las preguntas a Danilo. Solamente a él. Porque siempre era la excusa. No hay tiempo, pastor. Ahí se escondió Danilo, mire. Cerró la panadería. Bien, vamos a escuchar entonces y luego vamos al cuestionario. El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David. Daniel, a quien después se le llama Beltsasar, y sus 3 amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en 2 partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje del libro. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces, y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios, y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan, y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal. Y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro, y presenta la narrativa básica de todas ellas. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia, y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo, y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte, y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de 2 reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Beltsasar.
Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial. Y así como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo, pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Belsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas dos historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero Rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones, pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente, él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una superbestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el Anciano de Días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde Él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora, podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las 3 historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto, y eso es lo que estas 3 visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las 2 bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos. Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores.
Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. Muy bien, vamos entonces al cuestionario. Dani, te hago la primera pregunta a ti, ¿sí? Sí, qué bueno. Muy bien, primera pregunta entonces, comenzamos con Tani. Dice la primera pregunta: Jerusalén fue atacada varias veces cuando fue asediada. ¿En cuál de esos ataques se comenzó a escribir el libro de Daniel? La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Excelente. Muy bien. Estamos hablando entonces que es de un contemporáneo con Ezequiel. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Que también en el primer ataque fue llevado a Babilonia. Entonces estamos hablando de un profeta contemporáneo, que también es considerado profeta mayor. Recuerdan que explicamos que hay dos grupos de profetas. Están los profetas mayores y los menores. Los menores son muchos, por eso es difícil recordárselos a todos, pero los mayores son Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Es más fácil decirlo así, y todo el resto de los demás profetas son menores, ¿sí? Todos los demás que aparecen en el Antiguo Testamento. Muy bien, la pregunta número 2 para Poli. Pregunta número 2. Entre los exiliados había 4 hombres de la familia real de David. ¿Cómo se llamaban en hebreo y cómo fueron llamados también en Babilonia? Eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eso creo que era en hebreo, ¿no? Exacto. Y en babilonio, Daniel era Belsasar, Ananías era Sadrach, Misael era Mesac y Azarías Abed-nego. Exacto, muy bien. No son los 3 Reyes Magos, ¿sí? Como alguna vez escuché por ahí. Los 3 Reyes Magos, Sadrach, Mesac y Abed-nego. Nada que ver. No hay que confundir las cosas. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos aquí 4 personajes que son centrales en el libro de Daniel, porque se habla de ellos en varias ocasiones, especialmente en el capítulo 1, que no hace mención de eso ni el audio que preparé, ni el video de las gráficas, pero yo quiero detenerme un segundito ahí en el capítulo 1 para hacer mención de algo que a nosotros sí nos va a servir mucho. El capítulo 1 dice que cuando ellos fueron llevados cautivos, estos 4 amigos, 4 personas que eran de la nobleza, fueron llevados y fueron puestos en un lugar de privilegio. Ni bien llegaron allá porque fueron escogidos de entre los nobles, los más sabios,
¿sí? Los más sabios. Se ve que tenían algún tipo de reputación, estos personajes, algún tipo de reputación ya desde donde venían, ya contaban con algún tipo de reputación en cuanto a sabiduría o inteligencia. Podríamos decir que tenían algunos créditos universitarios, por ejemplo. Entonces ellos fueron escogidos porque después iban a ser puestos al servicio del rey, para servir en algún tipo de, para que se entienda hoy en el lenguaje moderno, sería en algún ministerio del reinado, en algún tipo de departamento de dirección donde se necesitaban líderes preparados. Entonces, resulta que a estas personas se los colocó en ese lugar de privilegio, a pesar de estar cautivos, ¿no? Se los lleva a un lugar de privilegio y se les da como dentro de esos privilegios, uno de ellos era darles la comida del rey. Lo mismo que comía el rey, iban a comer ellos. Exactamente lo mismo. Ahora, la comida del rey tenía una particularidad. La comida, todo era en esos tiempos era todo muy místico, muy ceremonioso, muy protocolar. Y resulta que la comida del rey era comida consagrada, ¿sí? Era una comida consagrada a los ídolos. Era una comida que era santificada para el rey. La palabra santificado significa apartado, entonces era una comida especial y apartada para el rey, consagrada a los ídolos, y esa comida que tenía de alguna manera una carga espiritual, iba más allá de lo que contenía como alimento o como nutriente, esa comida fue la que se le ofreció a estos personajes, la que se les daba para comer. Y ellos pidieron al que estaba a cargo de ellos que por favor no los obligaran a comer esa comida. Ellos no iban a comer comida contaminada con esa consagración a los ídolos. Y ellos pidieron comer legumbres, simplemente legumbres. Pasados los días de este apartamiento, cuenta el capítulo 1 de Daniel, fueron llevados ante el rey y fueron comparados con los demás sabios y líderes que tenía el reino en aquel tiempo, entre ellos sabios y otros místicos que también allí se nombran, y fueron encontrados 10 veces más sabios e inteligentes, 10 veces más sabios e inteligentes que los otros que estaban allí en el reino de Babilonia, ¿sí? Entonces, ¿qué aplicación práctica tiene esto para nuestra vida? Pues que aquellas cosas que están consagradas en el mundo, me refiero, en el mundo actual para nosotros sería esa Babilonia, por ejemplo, y todas las cosas que el mundo nos ofrece a veces como manjares, que parecieran ciertos manjares, o ciertas soluciones prácticas que van a traer a nuestra vida éxitos, ¿sí? Porque era comer la comida del rey, ni más ni menos que comer la comida del rey. Y luego, justamente por haber comido la comida del rey, se calculaba, ellos creerían quizás, que estos jóvenes iban a tener una inteligencia superior por causa de que precisamente habían sido alimentados con la comida de los dioses, ¿ok? Sin embargo, ellos no comieron la comida de los dioses, sino que comieron la comida de los pobres, la comida del pueblo, la comida más elemental que existía en ese momento. ¿Por qué? Por una decisión espiritual, no por una decisión nutritiva. No tenía nada que ver lo nutritivo en eso, tenía que ver con una decisión espiritual. Y la decisión espiritual era no contaminarse con las cosas de este mundo, con la comida pagana, con la comida consagrada a ídolos, que luego, más tarde, más adelante, el apóstol Pablo nos dice a nosotros en Corinto, en el libro de Corintios, que la comida sacrificada a los ídolos, dice el apóstol Pablo, no es otra cosa que comida sacrificada a los demonios. Evidentemente estos jóvenes la tenían muy clara, ¿sí? Tenían muy claro el aspecto espiritual, la envergadura espiritual que tenía todo esto que estaba sucediendo, y por eso ellos decidieron no contaminarse. Por una cuestión de fe y por una cuestión espiritual, ellos decidieron no contaminarse. Y desde ese día en adelante los vamos a ver a estos jóvenes pasando por distintas situaciones de pruebas y de aflicciones por causa de guardar la fe. Y si ustedes prestan atención, cada vez que ellos fueron probados a tal punto extremo, como el caso del horno de fuego, el foso de los leones, después de cada vez que ellos fueron probados intensamente, fueron promovidos a posiciones de gobierno y de poder. Maravillosos. O sea, que
Eso nos enseña a nosotros, nos deja claramente establecido que nuestra consagración a nuestro Dios, que nuestra decisión espiritual de no contaminarnos con las soluciones fáciles de este mundo o con las cosas que nos ofrece este mundo como una cuestión mágica que nos va a elevar a otro nivel y cosas así, no existe tal cosa. El único que te puede elevar a un nivel, a la 10ª potencia, como es en este caso, es nuestro Dios. Él nos puede dar sabiduría e inteligencia sin límites si nosotros le buscamos y nos consagramos a Él. Importante, hermanos, esto. ¿Por qué? Porque a veces ocurre en el ámbito laboral, por ejemplo, cuando se está trabajando en algún lugar y pretenden los jefes de uno, o el patrón o el dueño de la empresa, que uno para trabajar para él se transforme, por ejemplo, en un mentiroso, ¿sí? Y ocurre que quieren que nosotros manipulemos información en favor de ellos, por supuesto, con los proveedores, con los clientes o con, ¿sí? Entonces, de esa manera nos enredan a nosotros en las mentiras de ellos para beneficio de ellos, por supuesto, y los únicos que terminan allí amedrentados por el diablo después, posteriormente, y rompiendo inclusive hasta su comunión con el Señor, somos nosotros, los hijos de Dios que sabemos que no tenemos que entrar en ese juego. Les cuento cortito un testimonio, después le doy la palabra a Tani. Les cuento cortito un testimonio de un hermano de nuestra iglesia de hace muchos años, en el año 92. En ese tiempo lo gano para el Señor, a Carlos, y Carlos fue un muchacho que se entregó al Señor con una pasión enorme y con una fidelidad al Señor tremenda. O sea, él era un chico que él estaba dispuesto a todo por el Señor, realmente estaba dispuesto a todo, que pasó por grandísimas pruebas en su vida y él se mantuvo en pie creyendo en el Señor hasta el día de hoy. Carlos, él vive ahora muy lejos de aquí y está trabajando con su propia empresa en este momento. ¿Y por qué hago mención de eso? Porque él, en ese tiempo, jovencito, fue a trabajar a un galpón de empaque como administrativo. Y en ese galpón de empaque a él le ofrecieron, galpón de empaque se le llama acá, no sé si se entiende el nombre, es los lugares donde se empaca, donde se... Estamos de vuelta, amados. Disculpen, hubo un bajón de tensión eléctrica y se apagó la computadora y se reinició sola, ¿sí? Bien, les estaba contando de este hermano Carlos, que cuando pasó por una situación de aprieto justamente en el trabajo, bueno, les decía que él estaba trabajando en un galpón de empaque, un lugar donde se empaca fruta y se lleva a otros países, a Europa generalmente, se envía desde aquí, de esta zona, la manzana y la pera, se envía a Europa. Y resulta que este muchacho era tan buen empleado que un señor que era dueño de otro galpón de empaque, que tenía relación comercial con ellos, el que se relacionaba con él era Carlos, el que tenía el que manejaba esa relación comercial. Entonces, este hombre lo vio tan buen empleado a Carlos, tan aplicado, tan ordenado, tan efectivo y eficiente, las dos cosas, que decidió contratarlo. Le hizo un ofrecimiento, le subió muchísimo el sueldo, creo que era más del doble de lo que él ganaba en donde estaba. Y bueno, realmente le convenía a este muchacho, entonces pidió la baja de su trabajo, renunció a su trabajo y se fue a trabajar al otro lugar. Inmediatamente que se hace cargo de su posición de trabajo en el otro lugar, le entregan a él la administración, a cargo de la administración de la oficina estaba él, y resulta que llaman por teléfono y quieren hablar con el dueño que estaba en la oficina de al lado, y Carlos le pasa la llamada al dueño. Cuando piden hablar con él, le pasa la llamada por interno. El dueño atiende y después sale de la oficina muy enojado, el dueño de la empresa esta, y le dice, cuando llamen para hablar conmigo, me preguntas primero si yo quiero hablar con esa persona, y si yo te digo que no quiero hablar con esa persona, pues vas a decirle lo que tú quieras, pero tienes que inventar algo para que me justifiques delante de esa persona. Y a Carlos eso le cayó terriblemente mal y le dijo, mire, usted me contrató a mí para trabajar, no me contrató para mentir. Yo soy cristiano y no miento. Yo no miento, a mí no se me paga para mentir, se me paga para trabajar. Y mi trabajo yo lo hago bien y usted lo sabe, así que es para eso lo que usted me paga.
Así que no me pida, por favor, que yo vuelva a mentir en su nombre porque no lo voy a hacer. No, no, es que eso lo tenés que hacer. Y dice que se enojó mucho el hombre y que quedó con la idea que como que él se fue convencido de que Carlos lo iba a hacer. Y pasó una segunda vez. Llama por teléfono, piden por él y Carlos le pasa la llamada por interno. Y esa vez se enojó al punto de decirle que lo iba a echar si no iba a hacer las cosas como él le decía y lo amenazó fuertemente de echarlo y lo iba a dejar en la calle porque le había hecho perder el otro trabajo. Entonces estaba en una situación muy complicada Carlos. Y Carlos le dijo en ese momento, otra vez le repitió lo mismo y le dijo, mire, así usted me echa a la calle y me deje en la nada misma, yo no voy a mentir por usted no me paga para mentir. Eso le valió a él una tensión dentro del trabajo durante un buen tiempo. Este hombre no lo echó y se ve que lo siguió analizando a Carlos durante ese tiempo y Carlos nunca más lo cubrió, nunca lo cubrió y no hizo nunca lo que él le dijo que hiciera y siguió trabajando haciendo su trabajo. Pero con esa tensión con el jefe que no era muy cómoda. Llegó un momento en que el jefe tuvo que tomar una decisión porque él se tenía que ir a abrir mercados en Buenos Aires desde el mercado central de Buenos Aires tenían que abrir los mercados europeos, algo así. Entonces él no iba a poder estar físicamente en la empresa de acá de General Roca, que está a unos 45 kilómetros de aquí, no podía estar él presente. Pero alguien tenía que quedarse a cargo de la dirección total de ese lugar, del personal, de pagar los sueldos, administrar el dinero de ese lugar. ¿En quién creen ustedes que pensó él cuando pensó en alguien de confianza que tenía que hacer eso? Pues en Carlos, justamente. Y así fue que Carlos pasó, después de varios meses de una tensión muy fea en el trabajo y de una prueba permanente, cada día era una prueba, cada vez que llamaban por teléfono, lo llamaban a cada rato este hombre, y este hombre se quería esconder, Carlos pasaba por esa prueba tan fea. Y resulta que después de ese momento, él fue promovido a una posición de gerencia y fue el gerente, llegó a ser el gerente general de ese lugar. Y era tal la confianza que tenía ese hombre puesta en Carlos, tal la confianza, que él ni sabía los movimientos que Carlos hacía en el banco con los dineros y demás. Y Carlos, por permiso de él, porque él le había habilitado eso, Carlos hasta se compraba su auto 0 kilómetro, todos los años se compraba un auto 0 kilómetro, todos los años, hermano, esto que a mí me parecía una exageración, pero él se compraba todos los años su auto 0 kilómetro con dinero en efectivo, cash, pagaba, ¡pam!, un peso arriba del otro, porque tenía el manejo de la cuenta. Entonces él sacaba ahí y después él devolvía a la cuenta sin ningún problema. Y todos los años se cambiaba su auto 0 kilómetro. Entonces, eso a nosotros nos mueve. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Carlos lo que tenía era un amor por la obra del Señor que él él podía quedarse realmente sin comer, pero su ofrenda ministerial no faltaba nunca. Él era fiel en eso y Dios lo promovía de una manera impresionante. Terminó con eso. Porque él pasó pruebas muy difíciles, muy difíciles. Otro día se los cuento porque realmente hasta se le murieron 2 hijos. O sea, pasó por cosas terribles, Carlos, que cualquier hombre sucumbe en la fe. Este varón se mantuvo en pie. Pasó por todas esas pruebas y terminó siendo él el dueño de una empresa empacadora que se llama Don Carlos. Así se llama. Así, los cajones de frutas que van a Europa que dicen Don Carlos es de este hermano en Cristo que se convirtió al Señor con nosotros en el año 92 e hizo esta carrera de fidelidad con el Señor. Entonces vemos tremendos testimonios de las personas que son fieles y permanecen en la fidelidad, porque el tema es ahí, dar fruto con permanencia, como dice la palabra, dar fruto permanente, no estar como probando a Dios. Esa cosa que hacen algunas personas, como haciéndole negocios a Dios. Yo digo, qué infantilidad. ¿Cómo puede ser que alguien piense hacer negocios con Dios? El Señor no puede ser engañado. El Señor no puede ser engañado. Cuando Él ve en nosotros generosidad y fidelidad, les puedo asegurar que Él es fiel y generoso con aquel que lo es. Amén. Entonces, eso para mí, ese Carlos fue un testimonio. 2 Carlos tuvimos en la iglesia. 2 Carlos. El otro Carlos también. Una experiencia calcada podríamos decir. Eran gemelos en el espíritu esos 2 Carlos. Hasta el nombre tenían el mismo nombre. Y los 2 llegaron a ser gerentes de las empresas donde empezaron desde lo más bajo.
El otro Carlos, me acuerdo que empezó en ese trabajo haciendo pozos en las calles para enterrar los postes donde van los cableados de la calle, de la electricidad, donde van los cableados, y él era bien morenito de piel. Y le tocó trabajar en pleno verano haciendo pozos en las calles. No se imaginan cómo quedó. Era un carbón, Carlos. Un carbón era. Negrito quedó trabajando al sol durante meses. Y recuerdo que hubo días en que él venía y me hablaba y me decía, pastor, la verdad que yo no sé si este trabajo es para mí. Me están maltratando indignamente, me maltratan, porque él era personal profesional. Entonces él no entendía cómo a un profesional lo mandaban a hacer pozos a la calle. Y él, como no tenía trabajo y estaba recién casado, decidió agachar la cabeza, como se dice vulgarmente, y hacer el esfuerzo. Pero lo mantuvieron más de lo que él pensaba haciendo ese trabajo. Entonces, justamente, allí estaba el Señor probando su paciencia, su resiliencia, su fidelidad y demás, y él se mantuvo firme y fiel en ese lugar de trabajo. Él llegó a ser después, al poco tiempo, no creo que haya tardado más de 3 o 4 años, llegó a ser el gerente, uno de los gerentes, porque tenía varios la empresa, era la empresa es la empresa que le da luz a toda la ciudad, energía eléctrica a toda la ciudad, y él era gerente de una de esas áreas. ¿Sí? Llegó a ser el gerente de una de esas áreas. Lo capacitaron de una manera impresionante, le pagaban todo. Cuando llegó el momento que él entró en ese estado de gracia y de bendición, lo mandaban a distintos lugares del mundo a hacer cursos y le pagaban todo para que él se fuera a especializar y fuera... Impresionante lo que ocurrió con estos dos Carlos, que fueron procesos de años, de mucha prueba en algunos casos, pero de mucha bendición también por otro lado. Me acuerdo ese Carlos, les cuento eso como una anécdota, ¿no? En ese tiempo, yo era muy jovencito, era el año 92, yo tenía 24 años, él fue mi primer fruto, creo que fue mi primer, entre esos dos Carlos está el primer fruto en el ministerio, ¿sí? De haberlos ganado para el Señor. No me acuerdo cuál de los dos, pero bueno, ese Carlos, por ejemplo, este segundo Carlos II, este muchacho trabajaba en una empresa donde él trabajaba los días domingos, trabajaba todos los días domingos en esa empresa. Y una hermana de nuestra iglesia, que era la que estaba a cargo de los niños, que hace un tiempo atrás, no sé si se acuerdan que yo la presenté, ella se conectó un día que fue cuando lanzamos Oasis Kid, que se conectó la hermana Mónica, del sur de acá Argentina. Bien, esa hermana era la encargada del área de educación de los niños en esos años. Y resulta que Carlos trabajaba, la hermana tenía su casa dentro del establecimiento donde estaba la empresa esta, y Carlos trabajaba ahí. La hermana le predica, Carlos siente el llamado del Señor y él decide venir a la iglesia el día domingo, pero si él faltaba a su trabajo, lo echaban porque era nuevito. Entonces, antes que lo echen para no cargar con una mancha en su currículum, ¿qué hizo Carlos? Renunció al trabajo. ¿Saben para qué renunció? Para ir a aceptar a Cristo a la iglesia, porque él creía que así era. Él creía que así era. Entonces, cuando llega Carlos ese día, casualmente yo predico un mensaje evangelístico, hago el llamado para que los que quisieran poner su fe en el Señor Jesucristo, y él levanta la mano y pasa adelante como un soldado, sin ninguna duda. Pasa adelante, él tendría en ese tiempo unos 20 y algo de años, 23, 24 años, era jovencito, pasa adelante, acepta a Cristo en su corazón, y él con toda la seguridad aceptando al Señor, y después que termina la reunión me viene a saludar y me pidió hablar conmigo. Entonces ahí me contó esto, de que él había renunciado a su trabajo porque no había forma de que él pudiera venir a la iglesia si no renunciaba. Yo le digo, no, Carlos, pero ¿cómo se te ocurre? Tú podrías haber aceptado al Señor igual de todas maneras. Y la hermana nunca le dijo tal cosa. Entonces Carlos creyó que era así y así lo hizo. Y eso a mí me dio una señal de Carlos, que alguien que está dispuesto a dejar algo muy valioso, porque era una empresa, acá las empresas que son de gran valor son las empresas petroleras y las empresas de servicios petroleros. Es donde se gana muy buen dinero. Y Carlos tenía uno de esos puestos. Y él también como profesional era técnico. Entonces, él tenía muy buen sueldo y decidió dejarlo de lado para aceptar a Cristo. Entonces, eso a mí me habló muy bien de él. Salimos afuera del templo en ese momento y él me plantea esto. Me dice, pastor, mira, dice, te quiero preguntar algo, dice, desde el principio, dice, quiero tener las cosas claras.
a mí mi papá me dijo que ustedes los pastores son todos unos ladrones y unos chantas. Entonces yo quiero saber cómo es este asunto. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué tú dices esto? ¿Por qué tu papá dice eso? No, es que los pastores le roban a la gente los diezmos y le sacan el dinero a la gente y qué sé yo. Digo, mira, nosotros realmente en ese tiempo nosotros recibíamos diezmos en la iglesia. Y le digo, mira, nosotros recibimos diezmos, pero nadie está obligado a darlos, nosotros no lo hacemos por imposición, acá eso no es ley, al menos aquí no es así, le digo, Carlos, así que siéntete en libertad de hacerlo cuando tú quieras, no hay ningún problema con eso. Bueno, pasó el tiempo, consigue el otro trabajo donde lo mandaron a hacer pozos, y cuando ya era gerente, o ya estaba en una posición ya de liderazgo dentro de la empresa, viene un día y me pone el 10% del valor de un auto 0 kilómetro en un sobre en dinero. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si un auto sale $1.000, él me puso $100 en un sobre y me lo trajo a la iglesia. Y me dice, pastor, me quiero comprar un auto 0 kilómetro. Ah, qué bueno, Carlito, excelente. Sí, pero no tengo la plata, me dice. Ah, ¿y entonces? Bueno, dice, yo creo que el Señor me la va a dar. Así que yo quiero sembrar el 10% del valor del dinero, del auto, porque creo que el Señor me va a dar el resto para comprar el auto. Y yo le digo, ¿de dónde sacaste eso, Carlos? Me dice, no, es que yo creo que el Señor me va a bendecir. Y la verdad, yo no lo creí. Soy totalmente honesto, yo no lo creí. Porque encima él le puso una fecha al Señor. Él le puso una fecha. Si en tal fecha él le cumplía tal cosa, él ponía este dinero. Era casi como una cosa así tipo pacto, ¿vieron cómo se hacen hoy en día por ahí en algunos lugares que le incitan a las personas a poner un dinero para que Dios los bendiga y cosas? Medio parecido a eso la cosa. Yo era nuevito en el Señor y en el pastorado, entonces yo la verdad que no sabía ni qué hacer con esa propuesta que me hacía este hermano. Y él era muy firme en sus decisiones, era terco, cuando él tomaba una decisión era así, punto, no había manera de discutirle a él. Entonces, Carlos, me trae el dinero, recibímelo, pastor, por favor, orá, bendecime porque el Señor me va a abrir las puertas para comprar mi auto 0 kilómetros, su primer auto 0 kilómetros. Bueno, que tampoco era un auto muy caro, era un Gol, en ese tiempo el Gol Volkswagen, creo que se pronuncia, Volkswagen Gol, pero era 0 kilómetros, o sea, valía un buen dinero también. Y resulta que yo voy a casa, le digo a mi esposa, mira mami, esto hizo Carlos, acá tenés este sobre con dinero, guardalo, guardalo. No se toca un centavo de ese dinero, porque en el momento en que el Señor no le cumpla a Carlos esto, nosotros sacamos ese sobre y se lo devolvemos. No le vamos a tocar ese dinero a Carlos, ¿sí? Porque me parecía casi deshonesto de mi parte hacer una cosa así. Entonces, lo guardamos y como yo no tenía fe para que ocurriera eso, entonces yo dije, bueno, después se lo devolvemos a Carlos y ya está, no pasa nada. Pero era el 10% del valor de un auto, no era poco dinero tampoco. Bueno, ahí estaba el sobre. Pasaron los días, pasó el tiempo, y un día aparece Carlos, el fin de semana, a la reunión de la iglesia, en su auto 0 kilómetros. Y viene Carlos con su auto 0 kilómetros, yo me quería morir, porque yo era más incrédulo que... Y viene Carlito contento, porque él cuando se ponía contento era así muy extrovertido. Viene contento y me dice, pastor, dice, vení afuera, dice, te voy a mostrar algo, vení, pastor. Y salimos a la calle y lo veo, reluciente su auto 0 kilómetros ahí afuera en la vereda. Le digo, ¿qué pasó, Carlos? Me compré el auto, lo que yo te dije que el Señor iba a hacer, pues lo hizo, me dio el dinero y tengo el auto 0 kilómetros. Ahí está, lo estoy disfrutando, me dice Carlos. Esas cosas, hermanos, me hacían acordar a este Daniel. Les conté esos dos testimonios, estos dos Carlos, porque realmente no hubieron muchos Carlos en nuestra vida, ¿sí? Pero han habido otros, sí que han habido otros, por supuesto que sí, pero porque es un nivel de fe, yo reconozco que también es un nivel de fe y es una cosa casi loca, ¿sí? Casi loca, una cosa muy... Cualquiera no se va a lanzar a hacer eso. Creo yo que yo no lo habría hecho, por eso no creía en ese momento que Dios lo iba a hacer. Quizás yo no lo hubiese hecho, pero ellos tenían ese nivel de fe y de consagración y Dios los premiaba y los promovía.
Ambos han sido muy prósperos a lo largo de su vida porque se manejaron en esas circunstancias, siempre se manejaron así. Y este Daniel, con sus compañeros, hicieron exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué yo quise presentar estos dos testimonios? Porque Daniel, nosotros lo leemos y parece un cuento de fantasía. Es como que, wow, ¿será para tanto? Sí, hermanos, es así. Dios es fiel y cuando nosotros actuamos como Daniel y sus amigos, pónganle la firma. Pueden confiar a ojo cerrado que el Señor siempre va a ser fiel. Cuando yo lo he sido y he experimentado como ellos, yo lo he experimentado en otras áreas. En otras áreas. Por ejemplo, yo sé que ahora, en este viaje a Chile, el Señor va a hacer cosas sorprendentes. Yo lo sé. Eso yo lo sé. Pregúntenme, ¿qué va a hacer el Señor? Me tengo que quedar sin palabras, con boca cerrada, porque no lo sé. Sinceramente no sé nada que va a hacer el Señor. Pero estoy seguro. Ese nivel de fe que yo tengo es el que tenía Carlos, estos dos Carlos en ese momento. Yo sí estoy seguro que Dios va a hacer cosas sorprendentes, grandiosas, maravillosas. Dios va a hacer cosas, y no sé si va a ser con los hermanos de nuestra iglesia, no lo sé. Quizás va a ser con otras personas, no lo sé qué va a hacer Dios, pero tengo en mi corazón una certeza, una seguridad que yo sé que no es mía. No es mía. El Señor me está dando eso y yo le estoy creyendo. Y el Señor va a hacer cosas maravillosas. Después de que regresemos a Chile, seguro que va a haber un reporte glorioso del Señor para glorificar al Señor. Seguro. Eso es así. Cuando el Señor se quiere mover y glorificar y nosotros le decimos, sí, amén, Señor, hazlo. Así vaya en contra de nuestros propios intereses, hay que avanzar en la obra del Señor. Amén. Con fidelidad, como hicieron estos hombres. Y Dios te va a responder y a premiar. Avancemos, por favor. Pregunta número 3. Si no, se nos va el tiempo. Empiezo a predicar y se nos va el tiempo. Pregunta número 3. Carol dice, el libro se divide en 2 secciones. El libro se divide en 2 secciones. Ah, perdón, Tani había pedido la palabra. Perdón, Carol. Tani, perdón. Sí, te doy la palabra y seguimos. Sí, pastor, no, ya no me voy a tomar nada de tiempo porque ya, pero quería contarles algo, pero tengo una pregunta. O sea, fueron 2 cosas, pero tengo una pregunta antes de que avance. Dale. Sobre la parte de los alimentos, porque bueno, a mí me parece importante, a lo mejor todos lo dominan aquí, pero cuando usted tocó lo de los alimentos me hizo recordar, ¿no? Eso yo ya se lo compartí a usted en algún momento y nos contestó María a mí, pero por ejemplo en México tenemos, o sea, hablando de la actualidad, ¿no? De estos alimentos consagrados a los dioses, a los demonios. En México, pues ya saben que es un país lleno de costumbres así, con los mayas, aztecas y etc. Y entonces tenemos muchos alimentos, muchísimos, yo creo que si no es que toda la comida mexicana, o la mayoría, pues tienen un principio, ¿no? De que es comida que fue creada para los dioses o así. Entonces, cuando nosotros iniciamos nuestra vida en el Señor, en Cristo, pues estuvimos, bueno, en una iglesia tanto religiosa y quien nos ministraba, que era también más religiosa, pues nos decía que no fuéramos a comer ya nada de las cosas que estaban consagradas a los ídolos. Por ejemplo, en México se celebra el Día de los Muertos, no sé si ustedes lo han visto, pero es un rollo aquí el 2 de, olvídense, el día de Halloween, o sea, el Día de los Muertos, aquí así, calacas y muertos, y toda la gente va a los panteones, y es una cosa, se hacen, en las casas te ponen ofrenda a tus muertos, entonces les sabes que es un altar, así se llama el altar, y entonces pones la foto de tus muertos, les pones la comida que les gusta, y entonces se supone que la noche del 1 de noviembre al 2 de noviembre, vienen y comen y la gente se dice, ay, sí, mira, el cigarro como que está como fumado y como que la comida se quitó, ¿no? Entonces todas esas cosas y se hace el pan de muerto, ¿no? Un pan que de verdad es muy rico, o sea, es para esta temporada. Ahora, antes el pan de muerto en México se hacía exactamente ya para esta temporada, ahorita ya lo sacan en los autoservicios desde, creo que desde agosto, porque se vende muy bien. Como eso tenemos la rosca de Reyes, que se parte el 6 de enero, que se supone que es la rosca de los Reyes Magos, ¿sí? Pues partes la rosca y viene rellena de muñequitos, que son niños dioses. O sea, el que le salen los muñequitos tiene que hacer los tamales para el 2 de febrero. O sea, es pura comedera en México, pero hablo que esta comida está así, ¿no? Entonces, Omar y yo, la verdad es que cuando llegamos a Cristo, yo no, o sea, yo siempre hablo por Omar, pero yo ni siquiera sé si él estaba en ese punto. Hablando por mí,
yo así, desde el día 1 me apasioné y le entregué todo al Señor. Me identifico mucho con esos, Carlos, aunque ya en mi caminar la he regado, pero hice muchas cosas como ellos, que era algo rápido que les quiera decir nada más. Pero el tema de la comida, que es lo que quiero saber, nosotros dejamos de comer todo eso, o sea, así no queremos, pero nada, que ni el pan de muerto, ni la rosca de reyes, nada, porque todo eso era consagrado a los dioses, ¿no? Por otro lado, veíamos el Nuevo Testamento donde decía que tú ores por los alimentos y que estos ya no tienen como ningún problema. Pero quiero preguntar, en la actualidad, esto que ellos hicieron y que sabemos que sigue habiendo comida consagrada a los demonios, ¿qué pasa en la actualidad conforme a esa comida, pastor? Esa es como mi pregunta. Ok. ¿A ti te consta que esas comidas son consagradas a los demonios? Bueno, no sé si las consagren ya actualmente los panaderos o lo de esos, pero el A principio ver, que tiene. déjame aprovecharme de que estamos con un panadero acá. Danilo, allá en el sur de Chile también se conocen las roscas de Pascua. Rosca de Reyes. Rosca de Rosca Reyes, de Reyes. perdón. Lo que pasa es que en Chile se les cambian los nombres, me parece que es rosca de Pascua en Chile. A ver si Danilo nos contesta. A ver, algunos de las chicas chilenas conocen las roscas que se hacen acá en Argentina, sí se conocen. Por eso le pregunto a Danilo, porque Danilo tiene una cultura medio mezclada y la debe conocer. Danilo, ¿tú la conoces? ¿Las roscas de Reyes? No, acá en Chile, yo soy de San Bernardo, nacido allá. Y lo único que hay es pero se le dice el mismo nombre, o se le dice dona, que la cubren con chocolate, o si no, es rosca, pero de Pascua no se la nombra casi de esa forma. Ajá. ¿Y acá del lado argentino conociste alguna vez esas roscas que son así el tamaño de un plato más o menos? Un poco más grandes. Ahí te está mostrando una, Tani. No, además, no. Esas. A ver, ¿cómo era? A ver, Tani, ¿puedes buscar una rosca de ahí y se la mostrarás en pantalla? Porque es importante lo que preguntó Tani y quiero contestarlo con fundamento. Entonces, Sí, esas las hacen en Río Grande y en Río Gallego, ajá, las hacen con la sobra de todas las tortas que están por vencer. Y hacen exactamente, sí, exactamente. Ok, pastor, lo que pasa es que aquí Sí, esta rosca tiene un significado, o sí, sea, sí, de ya todo. te entendí todo, no te preocupes. Ahora les Ok. explico. ¿Por qué le pregunto a Danilo? Porque posiblemente Danilo, como en Chile parece que no hay cultura de comer eso ahí en esa zona, en Punta Arenas, pero él conoce porque del lado argentino él también conoce ciertas facturas de acá de Argentina, como esa. Acá esa se hace también. Pero el panadero que hace eso jamás hace un rito consagratorio, no tiene nada que ver con los demonios. Ejemplo, mi hermano. Mi hermano que es panadero, Mario, también hace eso. Esas mismas roscas. Se venden, las donas también, que son otras que son más chiquitas. Todo eso se vende en una panadería y no se consagra a demonios. Por eso yo te pregunté si a ti te consta que tal comida ha sido consagrada a demonios, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante preguntarse eso? Porque sabemos, por lo que dice la palabra de Dios, que todo el Señor lo ha santificado y que con la acción de gracias los alimentos se toman sin ningún problema. El único que hace una objeción específica es el apóstol Pablo respecto de comida consagrada a los ídolos, que detrás de ellos están demonios. Y Pablo dice específicamente esto. Dice que cuando nosotros sabemos, por una cuestión de conciencia, dice él, cuando nosotros sabemos que efectivamente una comida ha sido consagrada a demonios, no la comamos. Por una cuestión de conciencia. Pero, dice, ¿por qué decía esto Pablo? Porque en ese tiempo, en las carnicerías de esa época, se vendía carne consagrada a demonios. ¿Sí? No toda era carne consagrada a demonios, no toda, pero habían algunas que sí. Entonces Pablo les decía a los hermanos de esa época, les decía, ustedes cuando vayan a la carnicería, chito, silencio, no pregunten. Por una cuestión de conciencia, ustedes compren lo que quieran comer, oran al Señor, dan gracias por ese alimento y el alimento será santificado, limpio, purificado. Así que ningún problema con eso. Por eso no tenían que preguntar, por una cuestión de conciencia, porque en el momento en que ya lo sabes, tú vas a comer con duda.
y cuando se come con duda es pecado. Eso lo explica Pablo claramente en Romanos capítulo 14, cuando habla de los alimentos prohibidos y los alimentos no prohibidos, que en aquel tiempo, antiguamente, la comida judía, como ustedes saben, tenía ciertas prohibiciones. Habían ciertos alimentos como los mariscos, el cerdo, que no se comían, ¿sí? Estaban prohibidos por la ley. Entonces Pablo les dice, que les enseña que todo está santificado. También Pedro coincide con esa enseñanza, coincide con eso, pero si hay algún hermano débil en la fe, le dice Pablo a los de Roma, a los gentiles de Roma, le dice, si hay alguno débil en la fe que todavía no entiende que esto, cómo funciona esto, es preferible ni comer delante de él. Y si tú dudas al comer, dice Pablo, es mejor que ni comas. ¿Por qué? Porque todo lo que procede de duda es pecado. Eso dice claramente en el capítulo 14 de Romanos. Entonces, por ese mismo principio de conciencia era que les decía que si había comida consagrada a los ídolos, preferible no la comieran si iban a comer con duda, porque eso sí estaba mal. ¿Ok? ¿Se entiende, Tani? Bien. Es importante la pregunta, por eso la quise contestar. A ver, ¿podemos poner en pantalla eso? Hay muchas formas obviamente de decorarla y eso, pero básicamente es lo mismo. Es esa rosca grande, tamaño de un plato más o menos, un poquito más grande, que se hace en casi todos los países latinoamericanos. Se conoce esa comida, ¿sí? Bien. Avancemos, por favor, con el cuestionario entonces, ¿sí? Vamos con el cuestionario. Pregunta número 3. Le habíamos pedido a Carol, ¿no? Que nos conteste. Pregunta número 3, ¿sí? Ok. La pregunta dice, el libro se divide en 2 secciones. ¿De qué se trataban? Yo le puse del capítulo 1 al 6 contienen historias sobre Daniel y sus amigos en Babilonia, y del 7 al 12 se trata de las visiones de Daniel acerca del futuro. Exactamente, exactamente. Son 5 y con la comidita creo que ese es el hoyo del queque. ¿Cómo? Sí. Si no me equivoco. El capítulo 7, desde el capítulo 7 al 12 del libro, ahí es cuando se hablan de todas estas visiones proféticas que les estaba comentando que contiene este libro. O sea, son 5 capítulos de 12, son 5 que están dedicados a lo escatológico, a lo profético, a lo que tiene que ver con eventos futuros que todavía no han acontecido. Aunque algunos en parte sí, porque hay una partecita que profetiza justamente sobre la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Bien, pregunta número 4. Marilú, pregunta número 4, dice, ¿en qué idioma se escribieron los capítulos de este libro? Es larga, creo. Espero no equivocarme. A ver. Dice, el lenguaje del libro comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos, pero luego en el capítulo del 8 al 12 el libro vuelve al hebreo. ¿Está bien? Perfecto, exactísimo. Muy bien, Marilu. Muy bien, exactamente. En estos 2 idiomas, entonces, es en los cuales fueron escritos los capítulos de este libro, ¿sí? Hebreo y arameo. El arameo también es parte, podríamos decir que este libro justamente es uno de los libros que más arameo tiene en su escritura, pero también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muy pocas palabritas que generalmente fueron usadas por el Señor Jesucristo, que fueron dichas en arameo, ¿sí? Que era un idioma antiguo, como decía justamente Marilú. Pregunta número 5. Vamos con la pregunta número 5, Yuhana. La pregunta número 5 dice, Daniel y sus amigos fueron reclutados para servir. ¿Dónde? En el Palacio Real de Babilonia. Exactamente, en el Palacio Real de Babilonia. Por eso dijimos al principio que eran personas sumamente clasificadas y escogidas, que llegaron a ese punto de ser escogidos de entre miles, llegaron a ocupar esa posición de privilegio, donde fueron atendidos de la manera que fueron atendidos y después fueron promovidos a posiciones de gobierno. Muy bien. Pregunta número 6.
Pregunta número 6. Danilo, la pregunta número 6 dice, ¿qué sucedió cuando fueron invitados a comer las comidas que quebrantaban la ley o la Torá? Ellos se negaron a comer la comida del rey para no contaminarse y no dejar su identidad. Excelente. Eso. Y como consecuencia, fueron hallados, como consecuencia, ¿fueron hallados? fueron hallados, ¿qué? Completa la respuesta. Fueron hallados fieles delante del Señor. Sí, esos ya eran, pero fueron hallados, ¿qué? En diferencia con los otros. ¿En el aspecto físico o en el...? Bueno, también hubo una diferencia en el aspecto físico, pero principalmente, ¿en qué fueron hallados diferentes a los otros? En inteligencia y sabiduría. Eso, exactamente. 10 veces más en inteligencia y sabiduría. Muy bien. 10 veces más en inteligencia y sabiduría, y también en el aspecto físico, que hizo mención allí Danilo, también en el aspecto físico. Ellos no se vieron desmejorados por causa de que comían ese tipo de comida, que los demás pudieron haber creído que como no comieron la comida de los dioses, y resulta que la comida de los dioses era más o menos como la comida americana de hoy, ¿sí? Mucha grasa, mucho... Entonces, la verdad que la comida de los dioses los arruinaba quizás. Bien, pregunta número 7. Vamos con la pregunta número 7. A ver, Charito, ¿estás allí? La pregunta número 7. Es bien larga la pregunta número 7. A ver si Charo puede... ¿Quién participa con la 7? No sé si está Charo ahí conectada. Los que no veo con las cámaras abiertas, recuerden que yo no les doy participación porque no los veo. Entonces no sé si están disponibles para participar. A menos que me levanten la mano. Pregunta número 7. Ok, pregunta número 7, vamos con Tani. Dice... perdón, estaba acá la respuesta que le pregunté a Danilo. Ya fue respondido por Danilo esa pregunta. La 7, que dice, ¿qué trajo como consecuencia? ¿Qué trajo como consecuencia? ¿Sí? Bueno, fueron exaltados por el rey de Babilonia debido a que fueron hallados 10 veces más sabios e inteligentes que todos los sabios que había en todo el reino. Eso está escrito en el capítulo 1, versículo 19 al 20. Vamos con la pregunta número 8 entonces con Tani. Dice, ¿cuándo comienza el relato en arameo? ¿Qué es lo primero a lo que hace referencia? Al sueño del rey. Sí. ¿Y qué más? ¿Cuándo comienza el relato? Lo que hace? Pues yo solo escribí que al sueño del rey. Bien, sí, dice, está bien. Sí, porque esa era la pregunta. Luego en la otra sí está más larga. Si quieres se la contesto de una vez. ¿Cuál otra? La 9. A ver, haga una descripción del sueño del rey. Bueno, dale, contesta esa. Trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal y esta simboliza una secuencia de reinos y la cabeza es Babilonia. Pero luego una enorme roca llega volando y quiebra la estatua y la piedra se convierte en una enorme montaña. Este sueño es la promesa de muchas visiones simbólicas del libro y presenta la narrativa básica de todas ellas. Es lo que yo contesté. Muy bien, perfecto. Excelente las dos respuestas. Solamente ahí a la 8 yo le agregaría que esto fue, la particularidad de esta situación era que Daniel era el único que pudo interpretar el sueño. ¿Sí? Eso es lo que agrega ahí el video también respecto a esa situación. Es decir, empieza a escribirse a partir de ese momento en arameo y Daniel es el único que puede interpretar esto que acaba de soñar el rey. Muy bien. Y el rey sueña esto que nos comenta recién Tani. Ese fue el sueño que representaba justamente cosas muy importantes. Ahora lo vamos a ver en la pregunta número 10. ¿Quién tiene la respuesta a la 10? Vamos con Poli. Sí, pero no es lo mismo que la 9, ¿eh? Es otra la 9. La 10 dice, ¿qué representa esa estatua? Bueno, no sé si la tendré bien. Esto es lo que yo he apuntado. Representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios quien confrontará
y humillará los reinos arrogantes de este mundo y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Excelente. Muy buena esa respuesta. Perfecto. Lo que representa entonces es algo, ahí es donde comienza a verse las maravillas escatológicas de este libro, porque Daniel lo que hace es mención de lo que iba a venir, de los reinos que de los imperios que se iban a manifestar en el futuro, ¿sí? Y precisamente así, con esa exactitud que Daniel lo presenta y el significado de cada uno de esos metales, representó precisamente a cada uno de los imperios que vinieron más adelante hasta nuestro Señor Jesucristo, y finalmente dice que esa estatua estaba hecha en los pies con hierro y barro, ¿sí? Hierro y barro. Eso representa los tiempos finales. En el tiempo del anticristo, el gobierno del anticristo se va a producir por alianzas humanas que representan ese hierro y barro. Por eso les decía que no nos podemos meter profundamente a analizar todos estos aspectos porque no nos alcanzaría jamás este encuentro de hoy, y si quisiéramos meternos tampoco nos alcanzarían los próximos. Entonces lo vamos a dejar para cuando analicemos escatología. Ahí vamos a entrar de lleno en el libro de Daniel. Muy bien. Pregunta número 11. A ver, la pregunta número 11 se la vamos a dar a Toñi. Toñi, la pregunta número 11 dice: ¿de qué se trata el capítulo 3? Inclusive yo les envío un video alusivo también. Hola, buenas noches para todos desde aquí, buenas tardes por allí. El capítulo 3 se trata de la historia de los 3 amigos de Daniel que rehusaban adorar a los ídolos. Bien. ¿Y qué pasó cuando fueron lanzados al fuego? Que no se quemaron. Muy bien. ¿Podríamos utilizar, Tony, esa situación que ellos vivieron con alguna representación para nosotros los hijos de Dios en la actualidad? ¿Qué te parece? Es que no vi el vídeo, Max, pero con alguna representación ¿conoces con la el historia? infierno. ¿Conoces la historia? ¿Lo del horno de fuego? Sí. Ah, ok. Sí. Por eso te pregunto, ¿qué te parece? ¿Cómo lo podemos nosotros asociar con nuestra vida hoy, en la actualidad? Pues, vamos, no sé si lo que quieres decir es esto, pero que tenemos que ser fieles delante del Señor, sí, y que no tenemos que, pues eso, participar, como ha dicho, por ejemplo, antes Tani, en México, que hacen culto a la muerte, etcétera, etcétera, y hacen comidas en honor de ídolos. ¿Y qué tiene que ver el horno de fuego con eso? Es que no sé lo que me quieres decir. Eso, el horno de fuego, ¿qué representó para los amigos de Daniel? ¿Qué significó para ellos? Ya sabemos que por qué fueron a parar ahí, porque se negaron a adorar la estatua, etcétera. Ok, pero ¿qué representa ese fuego para nosotros los cristianos? Si es que representa algo. No sé, un fuego purificador, ¿puede ser? ¿Por ahí va la cosa? Puede ser. Bueno, ok, Danilo y Yuhana también levantaron la mano. Vamos a ver qué aporte pueden hacer respecto a eso. Danilo. Ahí está. Sí, bueno, yo lo que esa parte es genial. A mí cada vez que la leo me llena el corazón. Sobre todo cuando lo increpa, son sarcásticos con Nabucodonorcito, ¿ya? Y le dicen, no librará. ¿Y sabes qué? Mira, espérate, tengo otra más. Y si no, tampoco nos arrollaremos delante de tu estatua que hay. Y esa, muy bueno. Y esa tenemos que llevar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque quizás de todas las pruebas Dios nos saque victorioso, pero quizás en alguna tengamos que pasarla por el valle de la muerte, como se dice, y uno tiene que decirle al Señor, Señor, aunque no, yo igual te voy a servir. Correcto. Para siempre. No Correcto. Te vas a escapar de mí. Así lo digo yo al Señor. No te vas a escapar de mí. Te voy a alabar y te voy a dar eternamente y para siempre. Aunque me maten. Entonces, aunque me maten. Ese es el fin. Y bueno, el horno para mí representa la prueba de fuego que debe pasar cada cristiano. Y el cuarto que estaba con ellos era el Señor Jesús. ¿Cierto, siervo?
Obvio, obviamente. El Señor Jesucristo era el que estaba ahí. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era nuestro Señor Jesucristo, justamente. Y Él era el que estaba con ellos allí en el horno de fuego. Bien, Yuhana. Pastor, usted lo dijo en el audio, que representa la salvación, que Dios siempre nos salva. Y otra de las cosas que, bueno, que Dios me trajo a la memoria, ¿no? Que a pesar de que Babilonia era muy deseada y era un imperio bastante grande, no quedó nada, pastor. Entonces se pueden levantar muchos imperios, muchos reinos, pero el único reino que va a permanecer es el que está arriba. Oh, excelente. Señor Jesús. O sea, somos insignificantes, que queremos y nos luchamos y queremos alcanzar y queremos ser grandes y queremos ser todopoderosos, pero el único reino que se va a quedar es el de Dios. Tremendo, ¿no? Que el reino de Babilonia fue el reino más grande de la historia. Justamente esa mención que hace Yuhana de que no quedó prácticamente nada, porque hoy en día lo que queda de Babilonia es el famoso arco de Babilonia, ¿sí? El arco que se puede ver de entrada, ¿sí? Que está todo rotoso, todo ahí las puras ruinas nomás del tema. Y el reino del Señor está más vigente que nunca, más vivo que nunca y creciendo y extendiéndose a lo largo de la historia y de la tierra y de las naciones. Así que realmente es como dice Yuhana. Bien, todos los aportes fueron muy bonitos, todos son buenos, todos son aplicables, por supuesto que sí. Lo que yo pregunté era si esa aplicación del horno de fuego, si esa anécdota del horno de fuego tenía alguna aplicación para nuestra vida actual, ¿sí? Entonces todo tuvo relación. Pero si tuviésemos que leer un texto bíblico que hable de algo así para nuestra vida actual, sería este texto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Luego dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Exactamente lo que decía Danilo respecto a aquellas personas que murieron por causa del Señor. Es decir, no solo que me voy a negar a adorar un falso ídolo, como dijeron los amigos de Daniel, sino que además, aunque el fuego nos mate y nos queme, no lo vamos a hacer. O sea, te guste o no te guste, a ti no te vamos a adorar y al único que adoramos es a nuestro Dios. Y Él decidirá por nosotros, dijeron ellos. Él decidirá por nosotros si nos saca o no nos saca del horno de fuego con vida. En todo caso, estamos en sus manos, vivos o muertos. Y nosotros también, los cristianos, dice Pedro, podríamos pasar por semejante circunstancia. Y de hecho Pedro le está hablando especialmente a una clase de cristianos que en esa época estaban siendo perseguidos. Por eso es que Pedro les dice eso, porque había venido persecución contra esos cristianos y por causa de la persecución muchos perdieron su vida, por causa de la fe. ¿Me explico? Entonces, algunos la salvaron y otros murieron. Por el mismo motivo, como dice Hebreos 11, cuando habla el listado de los hombres de fe y mujeres de fe, allí dice que algunos salvaron sus vidas por fe, pero otros la entregaron por fe, la dieron por fe. ¿Se dan cuenta? Ahí, eso es aplicable 100% a nuestra vida. Sí, Marilú, te escucho. Dios mío, ¿cómo se nos fue la hora? No puede ser. Marilú. No, solo quería agregar lo que usted acaba de decir y que se habían enfrentado a la justicia de Dios, es lo que yo había puesto, que la consecuencia es que se enfrentaron a la justicia de Dios, ¿no? Y trayendo con el arrepentimiento pues la exaltación y la restauración de su reino, y eso nada más. Ok. Ya sí lo quería, pero ya usted ya lo contestó. Ok, ¿quién tiene la 16? No. ¿Quién tiene la 16? Bueno, vamos con Tani, ya que estamos ahí con el micrófono abierto. La 16 dice, el capítulo 6 nos presenta a Daniel siendo perseguido porque se niega a adorar al rey. Repito, el capítulo 6 nos presenta a Daniel siendo perseguido porque se niega a adorar al rey. ¿Qué consecuencia tuvo? Es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones, pero Dios lo libra de las bestias y como a sus amigos
el rey exalta a Daniel y adora a su Dios. Exactamente. O sea que cada vez que estos personajes eran atacados de muerte por causa de su fe y de su consagración a Dios, eran librados de la muerte y encima exaltados, ¿sí? Fueron elevados y promovidos en su posición. 17. A ver, quiero decir algo porque realmente no quiero que sientan que yo los estoy excluyendo, pero Diego y Poli yo no los veo porque están siempre en oscuridad, los veo oscuros siempre, y yo no sé si me dicen, si me levantan la mano para contestar algo, entonces realmente no los veo. Ahí veo, apenas le veo un perfilito a Loli y nada más. Si pudieran poner una luz que los alumbre sería fantástico, hermanos, porque no los veo, entonces yo no sé si me... Ahí está, ahí se están viendo un poco mejor. Bien, vamos con la 17. ¿Quién tiene la 17? Pregunta número 17. Ok, ¿quién tiene la 17? Yuhana. Yuhana, vamos contigo. Dice la 17. En el capítulo, perdón, Daniel tiene un sueño que le cuesta comprender. Acá no tengo el capítulo, me obvié el capítulo, pero ¿alguien tiene la respuesta de cuál es el capítulo? Yuhana, ¿tú lo tienes? A ver, Poli, ¿cuál es ¿cuál es, Tani? ¿El 7? ¿El 7? Capítulo 7. Ah, ok. Gracias. Porque no sé por qué no lo había puesto aquí. Bien, en el capítulo 7, Daniel tiene un sueño que le cuesta a él comprender. Es un sueño profético. Habla principalmente de dos personajes del futuro que serían contrarios el uno al otro. ¿Quiénes creen que son esos dos personajes? Lo que pasa es que yo la anoté la respuesta muy larga. O sea, yo anoté así. Es cortitísima. Pero dilo. Era como un león, como un oso y luego como un leopardo. Cada una de ellas simbolizaba un reino arrogante. Al final de todo esto era una super bestia, identificada con un imperio realmente malvado. Es un rey arrogante que se exalta y hace lo mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, que es una imagen tanto del pueblo como del pacto de Dios, como el rey procedente del linaje de David. Pero luego, después, Dios, quien es llamado y a los ancianos de día, y viene y se sienta en el trono y destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre. Es largo. O sea que está la bestia que es arrogante, que como el anticristo. Bien. Y está como el Hijo de Dios, en Jesucristo, que nos resucitó y es el Rey de nosotros. Excelente, excelente, más que excelente, muy bien, súper desarrollada la respuesta. Pero la respuesta era esa última partecita que dijiste, justamente. En resumen, entonces los dos personajes principales que se extraen de ese sueño revelador, profético que tiene Daniel, es el anticristo y el Señor Jesucristo, ¿sí? Esos dos personajes son los centrales en este caso. Muy bien, pregunta número 18. Pregunta número 18. Y quiero decir algo, hermano, se nos fue demasiado el tiempo, así que si alguien se tiene que retirar, siéntase en libertad de hacerlo, ¿sí? No hay problema. Pero avancemos para terminar, por favor, porque nos queda todavía el video de Jesús, así que vamos a tener para unos 10 minutos más como mínimo. 10, 15 minutos. ¿Quién tiene la 18? Levante la mano. Tani. La pregunta número 18 dice, ¿qué dice el capítulo 8 que sucederá con el cuerno mayor del carnero? Ya. Que al final será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Excelente, muy bien. Quiero decir algo ahí que tiene que ver con esto de lo escatológico, pero para aclarar a nosotros, que nos quede claro algo a nosotros. Cuando ahí habla de la persecución del pueblo de Dios, no está hablando de nosotros, ¿sí? No está hablando de la iglesia como pueblo de Dios. Está hablando del pueblo de Israel como pueblo de Dios, porque es en el tiempo de la tribulación, ¿ok? Entonces eso es importante para que no nos confundamos, porque a veces las personas se confunden e interpretan que cuando dice pueblo de Dios está hablando de nosotros, entonces de ahí sacan esas conclusiones de que la iglesia va a pasar por la tribulación porque el anticristo la va a perseguir y ese tipo de cosas. No es así, está hablando de otro tema.
Bien, digo esto para aclarar el punto nada más, no para profundizar en el tema escatológico. El 19. ¿Quién tiene la pregunta número 19? ¿La respuesta? La 19, Poli. Dice, en el capítulo 9, ¿qué se le comunica a Daniel respecto del castigo de Dios sobre Israel? Repito la pregunta. En el capítulo 9, ¿qué se le comunica a Daniel respecto del castigo de Dios sobre Israel? Pues he levantado la mano, pero no sé. Bueno, yo tengo apuntado. Ezequiel consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice el exilio de Israel que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Pero un ángel viene y le comunica que el pecado y la rebelión de Israel han continuado así que el exilio será 7 veces más largo de lo que Jeremías dijo. Bien. ¿Se acuerdan? Muy bien, Poli, muy bien. ¿Se acuerdan que sí, cuando vale. vimos el libro de Jeremías y Ezequiel, yo les decía a ustedes en aquel momento que más adelante íbamos a empezar a entender otras cosas que tenían que ver con esto del cautiverio? ¿Por qué? Porque si bien fueron exactamente 70 los años que estuvieron en cautiverio y luego a partir de ahí comienza la restauración de la ciudad de Jerusalén, de todas maneras Dios hizo eso por un pequeño remanente de gente que se reservó para él, pero eso no quería decir que toda la nación se volviera a Dios. No, la nación de Israel siguió pecando, siguió en la misma tesitura y en la misma posición pecaminosa, resistiendo a Dios, no guardando la ley, etcétera, etcétera. Entonces, por causa de esa rebelión permanente del corazón de la nación, es que Dios extiende este tiempo de disciplina sobre el pueblo de Israel y viene un imperio después de otro imperio que se posiciona sobre ellos, que eso es el imperio que estaría presente sobre ellos cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra. ¿Quién era ese imperio? El imperio romano. ¿Ok? El imperio romano vino sobre ellos y estuvo también subyugándolos durante siglos. Ha estado operando el imperio romano, inclusive ideológicamente, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, ese yugo ellos lo tuvieron que cargar por siglos. Muy bien. La pregunta número 20. ¿Quién tiene la 20? ¿Quién tiene la 20? Tani tiene la 20, pero me gustaría que participen otros. Si tiene alguien la 20, a ver allí Marilú. Vamos con Marilú. Dice la 20. Los dos aspectos importantes y finales del libro. ¿A qué hacen referencia? Ay, tengo como 3 respuestas, mi pastor, pero Vale. voy a decir las últimas 2 que tengo abajo. Dice, Bien. el punto de Daniel es un patrón y una promesa para las generaciones. Y la segunda, los seres humanos se vuelven bestias cuando no reconocen el reino de Dios. ¿No está bien? Sí, un poquito escueta, pero estamos en la idea. A ver, Tani, ¿qué puedes agregar, Tani, sobre la respuesta? Los dos aspectos importantes y finales del libro, ¿a qué hacen referencia? ¿Vamos, Tani? Uno es un patrón y el otro una promesa. Exacto. Puntualmente son esas dos cosas. Ahora desarrolla qué sería el patrón y qué sería la promesa. El patrón habla de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Muy bien. Ese es un patrón. Es un patrón. Importante es esto que estamos diciendo porque al transformarse en un patrón es como un esquema de conducta que ocurre siempre en la vida humana cuando el hombre hace estas cosas. ¿Sí? Por eso se transforma en un patrón. Bien, ¿y qué sería la promesa? La promesa es de que un día Dios confrontará a la bestia, Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Este es un mensaje de esperanza que a nosotros debe motivarnos a la fidelidad. Finalmente dice así ahí en el video y me pareció muy bueno rescatarlo también. Excelente, muy bien, muy bueno las respuestas, todas muy bien elaboradas.
Perfecto. Me gustaría que participen un poquito más, porque estaban participando más meses antes, más de los que están aquí presentes. Me gustaría que participen con las respuestas también, porque de eso se trata, de que participemos y elaboremos las respuestas, y por eso también les di con más anticipación el cuestionario para que tengan el tiempo para hacerlo. Por favor, participen más, ¿sí? Bien, vamos a ir al video de la vida de Jesús, entonces así ya estamos terminando. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama la puerta se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una serpiente cuando le pide pescado? ¿O un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esto les digo, no se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. La vida vale más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen granero, ni despensa. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por mucho que uno se preocupe, ¿puede añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en las flores, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Ni siquiera Salomón, con todo su lujo, se vestía como una de ellas. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es quemada, ¿cuánto más ha de vestirlos a ustedes? Gente de poca fe. Aumenta nuestra fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí, plántate en el mar, y el árbol obedecería. Impresionante. Estos videitos a mí me tienen fascinado, me tienen. Las cosas que dicen y tan bien representadas que están, la verdad que me asombra y me bendice mucho cómo los hacen. Vamos al cuestionario. El cuestionario dice lo siguiente. ¿Quién tiene la primera respuesta? A ver, levanten la mano. Primera respuesta. Marilú. Primera respuesta dice, ¿cómo se llama este tipo de oración que Jesús hizo referencia? ¿Cómo se llama a este tipo de oración que Jesús hizo referencia? Yo le puse a el afán y la ansiedad. No es mucho, pero es como que están afanados en otras cosas y Jesús le enseña de que no se afanen tanto, o sea, lo que yo entiendo, en tantas cosas, porque... Está bien, pero la pregunta es no de qué se trata la oración, sino cómo se le llama a ese tipo de oración. Yo le pondría de fe. Está bien, un buen título, pero si tú lo lees allí en tu Biblia vas a ver que el título dice la regla de oro, la oración de la regla de oro, ¿sí? Pero que te digo que lo teníamos que mirar la Biblia y teníamos que fijarnos en el video. Sí, claro, pero la y Biblia como el video también. no tenía título... No, yo no dije que no, yo no dije que no tengan que ver la Biblia, no, por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que si ustedes van a buscar en la Biblia información extra al video, que no habla de los temas que estamos tratando en las preguntas, ahí sí, entramos en otros temas y nos vamos por las ramas. Entonces, no, yo digo puntualmente eso, nada más. A esa oración se le llama la regla de oro. ¿Qué quiere decir con eso de la regla de oro? Que funciona sí o sí. Esa es la respuesta. Que funciona sí o sí. En eso no hay ninguna duda. Siempre va a funcionar esa oración. Entonces la pregunta sería, ¿de qué estaba hablando el Señor allí cuando decía el que pide recibe? O sea, el que pide recibe sí o sí lo que está pidiendo. Lo que está pidiendo.
Después él desarrolla la respuesta y se estaba refiriendo a algo específico. ¿Qué era ese específico? A ver, quizás están en las preguntas más adelante. Perdón porque me estoy adelantando. Dice, ¿cree usted que vale más que las aves? La segunda pregunta dice así, ¿cree usted que vale más que las aves usted? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Sí? Ok, aunque somos medio pajarones a veces, pero valemos más que las aves. Ok. Entonces, ahí está. ¿Quién tiene la respuesta a esa? A la segunda. Después termino de desarrollar la idea que les estaba diciendo. Si creemos que valemos más que las aves. Sí creemos. Perfecto. Y si lo creen, entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Ustedes creen que valen más que las aves ustedes? Dijo Jesús. Sí. La respuesta es sí. Ok, entonces, ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué? Si valemos más que las aves. Gente de poca fe. Sí. ¿No? Sí. Esa es la tercera pregunta. La tercera pregunta que ya se respondió. Dice la tercera pregunta. ¿Cómo llamó Jesús a las personas que no creen que valen más que un pájaro? Esa es la tercera pregunta. A esa gente le llamó gente de poca fe. Perfecto. Pero la segunda dice, ¿cree usted que vale más que las aves? Sí. Entonces, perdón, estaba mal formulada la pregunta. Ahora me doy cuenta que le faltó el entonces. Faltó la palabra entonces. ¿Entonces qué? Bien, la respuesta es, entonces no se preocupen. Entonces no se preocupen, dijo Jesús. Lo voy a escribir enseguida, así queda corregido aquí. Entonces, bien, ¿qué significa? Por eso quería ahondar aquí y en el otro punto. ¿Qué significa que no me tengo que preocupar? Si Dios cuida de las aves, Dios cuida de las flores, yo no me tengo que preocupar por nada. ¿Significa eso que no tengo que trabajar? ¿Significa eso? ¿Vieron que Jesús dijo eso? Dijo, ni trabajan ni hilan. Ni trabajan, dijo Jesús. ¿Significa eso que yo no tengo que trabajar? ¿Que nosotros los hijos de Dios no tenemos que trabajar? No, el sentido común nos responde. Inmediatamente nos responde el sentido común y es no. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? Quiso decir lo que dijo. ¿Qué dijo? Dijo, no se preocupen. La palabra preocupación es una palabra compuesta por tres. La palabra pre, la palabra ocupación y la palabra sion. El sufijo sion significa acción y el prefijo pre significa antes. Entonces, si le aplicamos el pre y ese sufijo sion, significa la acción de ocuparse antes. Cuando el Señor Jesucristo dijo entonces, no se preocupen, lo que estaba diciendo es, no se ocupen antes de lo que se tienen que ocupar en el momento preciso. Es decir, yo no me tengo que preocupar de lo que voy a comer dentro de un mes, ¿sí? Yo me tengo que ocupar de lo que tengo que comer hoy. Lo que voy a comer hoy, sí, me ocupo, no me preocupo. Entonces, ¿qué hago? Si no me preocupo, me ocupo. ¿Y qué es la ocupación? Trabajar. Así de sencillo, trabajar. Sí, Ale. ¿Cómo estás, Alecita? Hola. Qué lindo verte. ¿Ya regresaste de Venezuela? De Colombia, digo. No, Colombia. bueno, yo quería agregar algo que este último tiempo como que lo he, ¿cómo se dice? Aplicado en mi vida, porque si yo sé que le estoy pidiendo a Dios con fe, con la confianza, con la certeza de que Él así lo hará, no me voy a preocupar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que dice la Biblia, viviendo Correcto. cada día con su propio afán. Exactamente, muy bien. Cada día con su propio afán, es decir, el afán del día que sería el trabajo del día y punto. No vamos a andar volviéndonos locos por cosas que van a pasar dentro de 10 o 20 años. Nos ocupamos hoy. La importancia del día de hoy, sin preocupaciones, vivimos más saludables y más relajados y disfrutamos más de la vida. Hay gente que ni disfruta de la vida y se les pasa volando la vida y lo único que hicieron fue acumular riqueza y cuando se mueren no se las llevan ni las disfrutan. Provocan divisiones a los que quedan. ¿Sí? Entonces realmente es tan precioso esto que nos enseña el Señor como un principio de salud mental impresionante. No preocuparse. La preocupación y la ansiedad
provocan estados patológicos mentales. Cuidemos eso. Si el Señor nos dice que así tiene que ser, cuidemos ese consejo también. Y lo otro que estábamos hablando anterior a esto es que hay algo que sí o sí, cuando yo lo pido, lo tengo. Sí o sí. Porque hay muchas cosas que yo pido y no las tengo, sí o sí. ¿Sí? Está la contraposición. Entonces, ¿qué es aquello que yo puedo pedir sí o sí y lo voy a tener? Jesús dijo algo sobre eso. A ver, Poli. Bueno, no sé si estará bien mi respuesta, pero Dios dice que cuando oremos conforme a su voluntad, todo aquello que pidamos en oración que esté dentro de su voluntad. ¿Pero eso dijo Jesús en este video? No, ¿En este no. pasaje? Yo estoy preguntando lo que dice en este video. Ah, vale, entonces no. Cerró el video diciendo eso, que cuando ustedes pidan esto lo van a tener sí o sí. Eso que tú dices también vale, ¿eh? También vale, pero no es eso de lo que está hablando Jesús aquí. Aquí está hablando de algo específico, que yo lo pido y lo tengo sí o sí. Sí o sí. ¿Quién tiene la respuesta? A ver, Carol. El Espíritu Santo. Muy bien. A eso se refería el Señor Jesucristo, justamente. Él les hizo mención del Espíritu Santo en ese momento, cuando les dijo, si ustedes lo piden, lo van a tener sí o sí. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar sí o sí. Eso estaba diciendo el Señor Jesucristo y después Él hace una sonrisa ahí en el video. Me gusta cómo siempre me gusta cómo lo dramatiza el actor, porque Él monta una imagen de padres malos, ¿sí? De nosotros como pecadores, dice, ustedes que siendo padres malos, porque son pecadores, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿le van a dar una piedra? Obviamente que no, obviamente que no. Entonces, y él les hace esa comparación con 2 o 3 cosas en ese pasaje y les dice, y luego les dice, si ustedes, siendo malos, le dan buenas dádivas a vuestros hijos, ahí también hay otro principio importante, buenas dádivas. ¿Qué está diciendo con eso el Señor? Que el Espíritu Santo nos fue dado, ¿sí? Es una dádiva de Dios. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, aquel que se lo pida, le dará su Espíritu? ¿Sí? Entonces, eso es algo sumamente importantísimo para nuestra vida espiritual, amados. Nunca jamás dudar de que el Señor quiera derramar su Espíritu Santo en nosotros y llenarnos del Espíritu Santo cada día y darnos al Espíritu sin medida y asistirnos a través de su Espíritu Santo hasta en el momento en que lo tengo que pedir porque no sé ni cómo pedirlo. Aún así, dice la palabra de Dios que si yo voy con la intención en mi corazón de buscar su presencia, el Señor me llena, me da en abundancia su Espíritu Santo. Eso es sumamente importante porque es Él, el Espíritu Santo, el que te va a guiar, el que te va a enseñar, el que te va a fortalecer, el que te va a consolar, el que te va a revelar la voluntad de Dios. Él es quien guía a los hijos de Dios, dice en el libro de Romanos. Si alguien dice ser hijo de Dios, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, pedir el Espíritu Santo, inmediatamente que lo pedimos, solo después tenemos que decir gracias, Padre, porque me lo diste. Ya está. No hay que sentir nada. Ese es otro tema interesante que a veces el pentecostalismo ha trabajado mucho sobre esa idea de que cuando el Espíritu Santo se derrama hay que sentirlo. ¿Sí? Se siente el Espíritu Santo que se derrama en nosotros. No, hermanos, el Espíritu Santo, aunque usted no sienta nada, Él se derrama de todas maneras. No hay nada que dudar. Nada que dudar. ¿Sí? Cuando digo pentecostalismo me refiero al pentecostalismo de manera histórica, porque en realidad también el neopentecostalismo es el que más ha promovido eso y los movimientos carismáticos, el hecho de tener experiencias sensitivas con el Espíritu Santo. Y la cosa no va por ahí, sino por convicción. El Señor ahí no dijo en ningún momento que si yo lo busco, ustedes cuando lo pidan al Espíritu Santo van a sentir esto y van a sentir aquello otro. No dijo nada de eso. Lo pides, lo tienes. Punto. ¿Sientas o no sientas? ¿Quedó claro eso? Y es muy bueno que esté claro y que lo practiquemos. Bien, amados. Bueno, qué bueno que llegamos al final. Se nos alargó un poco hoy, pero ya llegamos al final. Sí, a ver, Marilú, 1, 2 opiniones más o algo que decir y ya cerramos con una oración. ¿Eran 3? Sí, la contestamos. Dice, ¿cómo llama Jesús a las personas que no creen que valen más que un pájaro? Eso. ¿Cómo se llaman?
Hombres de poca fe. Exacto, exacto. Así, eso lo habíamos contestado ya. Tani dio la respuesta a esa pregunta. Creo que Danilo quería hacer un aporte más y ya estaríamos terminando. Ay, Carol, quédate quieta que me mareas. Hace 2 horas que estás haciendo así, Carol. A ver, Danilo. Perdón, estoy aquí escuchando musiquita. Qué bien, ¿eh? Bueno, es tremendo acerca de esto de la fe y me hizo acordar cuando Pedro, como usted dijo, fue pedido para ser zarandeado y dice que el Señor Jesús oró por él, para que no le faltase la fe. Y ahí me llevó el pensamiento de Apocalipsis cuando Juan ve al Señor entre los 7 candeleros intercediendo por la iglesia de él. Entonces, por eso que llama y es que es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque la evidencia de que vamos avanzando y vamos llenando del Espíritu Santo son los 9 dones que da el Espíritu. Entonces una persona que avanza y va teniendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dones del Espíritu, es una persona que se deja controlar por el Espíritu Santo y obvio que no se va a dejar afanar por nada de esta vida. Bien, hagamos un paréntesis antes de que sigas porque se va a complicar más si sigues. Primero, número 1, los dones del Espíritu Santo no son 9. Segundo, si una persona está bajo el control del Espíritu Santo, no es por la manifestación de los dones. Los frutos quise decir, perdón. Muy bien. Los frutos tampoco son 9. Es uno solo. No, es uno solo. ¿Dónde dice eso? Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu, dice, mas el fruto del Espíritu es. El fruto. Es un solo fruto. Ese fruto del Espíritu se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Ahí están los 9 que tú dices de cómo se manifiesta el fruto. Perfecto, pero el fruto es uno solo. Amén. Bien, lo aclaré porque si no te estabas enterrando hasta acá con los dones. Se me fue ese detalle. No son los dones, es el fruto. Muy bien. 9 manifestaciones del fruto. Si lo queremos representar, claro, si lo queremos representar con un fruto así gráficamente, que es uno solo, pero a su vez tiene muchos, es la uva, el fruto de la vid. El fruto de la vid es el racimo de uva, un racimo, pero tiene muchos granos, muchos frutitos chiquitos, ¿sí? Entonces, el fruto sería el racimo y 9 uvas representarían la manifestación de ese racimo, que es el fruto del Espíritu en nosotros, que también representa, así como el racimo, el que está inserto en la vid. Nosotros, cuando estamos insertos en la vid, llevamos ese fruto, que nosotros somos el pámpano. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba de eso? Muy bien, Danilo, perfecto, exactamente así. Las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, cuando estamos llenos del Espíritu, se manifiestan completamente las 9. ¿Qué decías, Dani? Amén. Sí, se me falló ese detalle, tiene razón, es así. Y para concluir, nos pasó con una hermana en la iglesia, que quedó viuda hace unos años, entonces se manifestaba de esa forma, que qué voy a hacer, que mi hijo, quién se va a encargar de mi hijo, que cómo voy a sustentarme, que me quedé viuda, qué sé yo. Entonces se le digo, es lo mismo que usted vaya donde el chapista o el desabollador, en Chile, en Argentina es el chapista, en el Chile es el desabollador, le diga, ¿sabe qué? Prepáreme el taller para la semana que viene o para dentro de 20 días porque me parece mucho que voy a chocar. Me parece mucho que voy a chocar con mi auto. Exactamente lo mismo. Muy bueno el ejemplo. Muy bueno el ejemplo. Claro, justamente. Es como decir, preocuparse o el afán sería semejante a eso. Decirle al chapista, prepare por favor el taller para dentro de un mes que me parece que voy a chocar. O sea, tener miedo de algo que todavía no está pasando, realmente. Está muy bueno el ejemplo para representar eso de que el Señor Jesucristo dijo, no carguemos con ansiedades ni con preocupaciones. Ocupémonos, ¿sí? A veces, obviamente, para que se termine de entender bien el concepto, si estamos hablando de un proyecto de trabajo que vamos a implementar, por ejemplo, dentro de 2 o 3 meses, o un año, o 10 años para adelante,
Por supuesto que ocuparse del proyecto sería planificarlo desde ahora. Lo planificamos ahora. ¿Qué significa que me estoy preocupando? No, significa que me estoy ocupando ya desde ahora, porque el proyecto se tiene que trabajar desde el día que se empieza a planificar. ¿Sí? Entonces, eso es ocuparse y no preocuparse. Justamente, cuando proyectamos, la proyección nos ayuda a no cargarnos con ansiedad, porque sabemos lo que vamos a hacer. Eso es un proyecto. Un proyecto es una coordinación de acciones que se van a llevar a cabo, son acciones coordinadas que se llevan a cabo en conjunto para lograr un fin. Entonces, no hay que confundir eso, porque si no, alguno por ahí dirá, bueno, no, entonces no hay que trabajar, otro dirá, bueno, entonces no hay que planificar nada y nos tiramos al abandono. No, no, no. Hay que ocuparse, en el tiempo que hay que ocuparse, de cada cosa. Muy bien. Oramos, damos gracias, amados.